Un saludo para todos los que están por medio del internet. Dije segunda carta de Timoteo, capítulo 3, vamos a leer del verso 14 al 16. Dice la Biblia: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Encontramos lo que la Biblia nos dice. Le dice el apóstol Pablo a Timoteo: pero persiste tú en lo que has aprendido. El tema para esta tarde: recordatorio de un buen aprendizaje. Recordatorio de un buen aprendizaje. Encontramos en la Biblia, cuando usted va a los primeros versículos, el apóstol Pablo le dice a Timoteo: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, y da una lista del tipo de hombres o de personajes que iban a ver en los últimos días. Y comienza a darle algunas indicaciones, pero llega al verso 14 y le dice: pero persiste tú en lo que has aprendido. Por eso el tema: recordatorio de un buen aprendizaje. Desde que venimos a la obra de Dios, nosotros estamos aprendiendo. Aquí, cuando estaba preparando este mensaje, lo reflexionaba, y es como cuando uno va a la escuela. A la escuela uno va todos los días, al centro de estudio va todos los días, de lunes a viernes, y siempre hay un aprendizaje. Va a depender bastante del tipo de docente que le toque darle clase a su niño, a su niña, pero ahí va el aprendizaje. Cuando venimos a la iglesia, venimos a aprender. La mayoría de nosotros, o todos, quizás la mayoría, no conocíamos mucho de la palabra de Dios. Habíamos oído hablar de Dios, de Jesús, del Espíritu Santo, habíamos escuchado algunas expresiones, pero no teníamos un aprendizaje como el que ahora tenemos. Por eso, recordatorio de un buen aprendizaje. A mí siempre me gustó, cuando estaba estudiando, leer las historias. Me gustó mucho la historia. Por eso, cuando estaba en educación básica, me gustó tanto la materia de estudios sociales, porque había mucha historia. Yo recuerdo cuando hablábamos del descubrimiento de América, cuando en la historia narra que Cristóbal Colón sale del puerto de Palos con la idea de ir a descubrir tierras en la India. Ese era el propósito de Cristóbal Colón. Llevaba 3 carabelas, una llamada la Niña, la Santa María y la Pinta, si no me equivoco. 3 carabelas. Pero ellos salen con un rumbo y se perdieron. Vinieron a América. Y el hombre que gritó por primera vez tierra fue Rodrigo de Triana. Historias que yo las leía y me gustaba tanto porque yo sabía que me gustaba aprenderlas. Cuando usted viene a la iglesia, también viene por aprender. Venimos a cantarle a Dios, venimos a adorarle a Él, venimos a oír palabra de Dios, venimos a darle la gloria a Él, pero a tener un aprendizaje. Vea, lo que estamos haciendo cuando elaboramos las preguntas, cuando estamos preguntándole a cada hermano de los capítulos que dejamos de tarea, estamos aprendiendo. Entonces usted debe de recordar todo ese aprendizaje. Le dice Pablo: pero persiste tú en lo que has aprendido. La palabra persistir significa mantenerse firme o constante en una cosa. Cuando le dice Pablo: persiste en lo que has aprendido, le está diciendo: no te salgas de esa línea. Ese aprendizaje tienes que mantenerlo. Vas a llegar a 60, 70, 80 años y ese aprendizaje tiene que mantenerse. Sabe que nosotros hemos aprendido mucho de la palabra de Dios. Ese aprendizaje debemos de tenerlo nosotros cada día. Pero a veces se nos olvida. Hay textos de la Biblia que ya no se los aprendió cuando tenía, hace 10, 15 años y ya se le olvidaron. Usted tiene que mantenerlos. Nos acordamos de un texto fácil. Jesús lloró, pero hasta ahí nada más y no sabemos a dónde se encuentra. Nos acordamos de que dice que le cantemos a Dios con alegría, pero no sabemos a dónde está tampoco escrito. Entonces, ¿por qué el apóstol Pablo le recalca eso? Hay otro pasaje bíblico donde le dice que él fue instruido por su madre Eunice y su abuela Loida.
El pastor Germán Alex Martínez te invita a sintonizar el programa No Retrocedas. No Retrocedas. Que a pesar de que el ser humano no haga la voluntad de Él, cuando le clamamos a Él y venimos arrepentidos y le decimos que nos ayude, viene Dios y muestra su misericordia para con el ser humano. Todos los viernes de 5 a 6 p.m. en Morazán TV te invita a la congregación Manantiales de Vida Eterna, el Aceituno Yoloaiquín. Pablo se lo está recalcando. Mira, tú desde la niñez te comenzaron a explicar la palabra de Dios. ¿Cuántos de nosotros acá desde la niñez traemos un aprendizaje? Aquí hay mucha gente que nació en la obra de Dios. Y cuando decimos nació en la obra de Dios es que sus padres ya perseveraban, sus padres ya visitaban una congregación y a los niños los llevaban y desde ahí iban aprendiendo. Los adultos decimos, yo ya no aprendo nada, ya me cuesta memorizar, pero lo que aprendió antes debemos de mantenerlo. Entonces Pablo le dice, hay que persistir. Y eso es lo que le insta el apóstol Pablo a Timoteo. Entonces, vea, nosotros debemos de persistir en lo que hemos aprendido. ¿Qué es lo que usted ha aprendido desde que llegó a la obra de Dios? Aquí, el verso 13 dice, mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Le está dando lo que estaba pasando con ese tipo de personas, pero él le dice, pero tú, y ese tú va dirigido para usted y viene para mí. Que persistamos en lo que hemos aprendido. El apóstol Pablo le dice a los de Tesalónica en el capítulo 4 de la primera carta, el verso 9, pero acerca del amor fraternal, no tenéis necesidad que os escriba, les dice Pablo, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios. El primer aprendizaje que nosotros adquirimos viene de Dios. Cuando venimos a este lugar, cuando usted se congrega en una iglesia cristiana, está teniendo un aprendizaje de Dios. Ahora, que Dios utiliza a un ser humano para transmitirlo es otra cosa. Porque imagínense cómo se da en este momento cuando el apóstol Pablo, Dios lo prepara y Dios lo envía a los gentiles. Porque todos conocemos que Dios siempre se dirigía al pueblo de Israel. Cuando vamos a leer la historia desde Génesis hasta Malaquías, iba dirigida a Israel, la mayor parte, ¿no? Ahora, cuando entramos al Nuevo Testamento, sigue tocando siempre la parte de Israel en los evangelios. Pero cuando entramos a las cartas de Pablo, ya Pablo se dirige al pueblo gentil. Y es ahí donde le dice Pablo a los de Tesalónica, miren lo que le dice, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios, que os améis los unos a los otros. ¿Por qué Pablo le dice que habían aprendido de Dios? Porque dice que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces nosotros cuando hablamos del amor sabemos de que Dios es amor y que Dios ha mostrado ese amor para usted y para mí y para toda la humanidad. Entonces Pablo le dice, ustedes han aprendido de Dios, pues desde temprana edad has aprendido la palabra de Dios. Eso le está diciendo en ese verso que hemos leído. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste. Le dice, sabiendo de quién has aprendido. Ahora, todos nosotros tenemos un aprendizaje. Todos. Algunos han aprendido del papá, de la mamá. Otros han aprendido de un líder. Algunos acá han tenido 2, 3 pastores. Y de cada pastor han aprendido algo. De cada vez que viene a un culto y hay alguien que está enseñando la palabra, usted aprende algo. Pero Pablo le dice, sabiendo de quién has aprendido. Y ahí le está recalcando a su madre, a su abuela. Porque ya lo había mencionado, de ellas has aprendido. Por eso el papel del papá, de la mamá, del abuelo, de la abuela es bien fundamental en la vida de los niños. Debemos de trabajar esa parte en los hogares, enseñarles palabra de Dios. Sentarse con su niño, con su niña, aunque no sepa leer aún, y leerle un texto bíblico, un pasaje bíblico, que eso va a ser fundamental, porque el proverbista así lo dice, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Nosotros cuando llegamos a edad ya bien avanzada quizás, y miramos que el joven o el hijo o la hija ya no quiere congregarse, recordemos si hicimos ese papel. Recordemos si nosotros comenzamos los instruíamos cuando eran niños.
Y si lo ha instruido y se le ha desviado, solo ore. Porque habrá un momento. Ahora, lo único que es complicado, el que se va de la congregación y ha aprendido de la Biblia, va a tener cualquier situación en la que tiene que reflexionar, que tiene que buscar a Dios. Y es ahí lo complicado, porque hay momentos que son bien complejos, bien duros, y no hay que llegar hasta ahí, sino hay que mantenernos. Pero el apóstol Pablo le dice, sabiendo de quién has aprendido. ¿Por qué? Porque desde la niñez has sabido las sagradas escrituras. Eso le dice, vea lo que le dice el verso 15. Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras. Si aquí yo le pregunto y le digo, levántenme la mano, ¿quiénes desde niños han sabido las sagradas escrituras? Aquí hay muchos, porque se crecieron acá, se crecieron visitando un templo, se crecieron yendo a los cultos. Entonces desde la niñez van fomentando un aprendizaje, pero ese aprendizaje tenemos que mantenerlo hasta morir. No debemos de detenernos, no debemos de quedarnos, no debemos de estancarnos, tenemos que seguir nosotros honrando el nombre de Dios. ¿Sabe qué importante es eso? El apóstol Pablo le dice, desde la niñez, desde la temprana edad, desde cuando ya tienen, ¿qué? 4 o 5 años, comenzamos nosotros a aprender de la palabra de Dios. Otros llegaron de 10, de 15, de 20, de 30, de 40 años. Pero qué importante que nosotros estemos aprendiendo palabra de Dios. Qué importante que nosotros pues adquiramos más conocimiento. Juan, el apóstol Juan dice en la primera carta, el capítulo 2, el verso 4, verso 14 dice, os escribo a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Y les dice, os he escrito a vosotros jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. Le dice, les escribo a ustedes jóvenes porque son fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros. Que nosotros podamos mantener esa palabra, que el joven se empape de la palabra, que el joven crezca en la palabra de Dios, que el joven le guste escudriñar la palabra, que le guste leer la palabra, porque eso es bien fundamental en la vida de los seres humanos. Ahí nosotros vamos a poder adquirir más conocimiento, vamos a adquirir más sabiduría, vamos a recibir más de parte de Dios. Pero ahora el joven poco le gusta leer, el joven poco le gusta la lectura, al joven casi no le gusta, se entretiene en otras cosas y poca lectura de la Biblia. A mí me sorprende ver niños o adolescentes que no se despeguen 4 horas de estar viendo la pantalla del teléfono. A mí me sorprende verlo porque me he quedado asombrado, y un día de esto le dije a alguien, desde tales horas veo que estás viendo la pantalla del teléfono sin despegarse. Y digo yo, qué capacidad. Digo, lo otro, y se lo dije, te vas a dañar la vista. Vea, ¿por qué no apartar un momento para leer palabra de Dios? ¿Por qué no agarrar la Biblia? Y la Biblia podemos tener, ¿qué? Media hora, 1 hora para leerla, pero hay un momento donde nosotros con 5 minutos ya nos dio sueño y no la leemos. Nos cuesta tener media hora. Yo no sé, y levántenme la mano quienes leen por lo menos media hora diaria la Biblia, así conscientemente. Levántenme la mano en el sector de los varones, ¿quiénes agarran una media hora para leerla? ¿Las hermanas? ¿No hay media hora? Hay uno por lo menos. Él escucha en audio, es igual. Está igual, pero vea, ¿cuántos de nosotros nos apartamos mucho tiempo para otras cosas, pero no agarramos la Biblia? Es importante leer la Biblia, es importante. Por eso le dice, les escribo a ustedes jóvenes, porque son fuertes, y la palabra de Dios permanece en vosotros. La palabra de Dios está permaneciendo en vosotros. Pablo le dice, desde la niñez, desde la edad temprana, ha sabido las sagradas escrituras. Y eso es bien fundamental en el cristiano, que nosotros sepamos la Biblia, que nosotros leamos mucho la Biblia. ¿Por qué? Porque hay momentos en los que cualquiera nos va a querer confrontar y usted le va a responder con palabra de Dios. Usted va a tener una palabra adecuada para dar una respuesta, pero cuando no la leemos, allí nos va a costar, se nos hará difícil. Pablo le dice a Timoteo, pues la palabra de Dios nos da sabiduría para la salvación. Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación, por la fe
que es en Cristo Jesús. Vea, la palabra de Dios nos da sabiduría para la salvación. Esta palabra es la que a nosotros nos permite que digamos con seguridad que tenemos salvación y que Dios nos va a venir a traer un día por medio de Jesucristo para llevarnos a un lugar muy especial. ¿Sabe por qué lo conoce? Por la palabra de Dios. ¿Por qué lo sabe? Porque se le ha enseñado. Entonces esa palabra debemos de mantenerla. Dice que en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos en Cristo resucitarán. Luego, los que hayamos quedado, los que estamos vivos, seremos transformados para estar juntamente con el Señor. ¿Por qué lo mantiene en su mente? Porque ese es el aprendizaje. Entonces, por eso el tema recordatorio de un buen aprendizaje. Vea, es importante eso. Hay que saber que esta palabra nos da sabiduría para la salvación. Esta palabra es la que a usted le da la seguridad de ser salvo. ¿Por qué? Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Eso nos dice el apóstol Pablo cuando le escribe a los romanos. Y es ahí donde nosotros obtenemos un aprendizaje. Y ese aprendizaje hay que estarlo recordando cada día. Cuando usted va a los centros de estudio, usted va a ver que por lo menos desde ahí por tercer grado, los temas solo los van recordando. Pero llega a cuarto grado, el tema que viene en tercero ya lo mira un poquito más avanzado. En quinto grado más avanzado, en sexto grado más avanzado, y así van aumentando hasta que usted va adquiriendo más aprendizaje. Pero viene recordando lo que se le enseñó en los primeros grados, en la obra de Dios también. Se le va recordando lo que aprendió hace, ¿qué? Los que llegaron al Evangelio hace 30 años. Se les está recordando siempre. Hace 20 años se les está recordando. Los que llegaron al Evangelio hace 5 años, siempre se les sigue recordando. Y ese aprendizaje hay que mantenerlo. Dice el apóstol Pablo cuando escribe a los Corintios, primera carta, capítulo 15, el verso 2. Por lo cual, asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Pablo le dice a los corintios, por lo cual, asimismo, si retenéis la palabra, ¿qué es retenerla? Es mantenerla en la mente, es tenerla cada día, es saber que yo aprendí la palabra de Dios, un texto bíblico, y lo mantengo hoy, lo puedo manejar mañana, y pasa un mes, y ese texto bíblico lo mantengo allí, y es de tratar de vivirlo. La Biblia dice, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Porque la Biblia dice que esta palabra nos da sabiduría para salvación. Entonces, qué importante es eso, que nosotros podamos manejar eso, que la palabra nos da esa sabiduría para ser salvos. Eso es lo que Pablo le decía a Timoteo. Pero Pablo no se queda corto ahí. Le dice en el último versículo que leímos, toda la escritura es inspirada por Dios. Desde Génesis hasta Apocalipsis, toda esa escritura es inspirada por Dios. Él permitió que se escribiera. Él permitió que estuviera aquí plasmada en la Biblia. Él ha permitido que todo eso sea inspirado. Alguien me va a decir, pero ahí hay palabra de hombre. Sí, hay momentos que un rey hablaba. Imagínense cuando vamos al libro de Job. Cuando dice que Satanás habló con Dios y le pidió permiso para tentar a Job. Usted me va a decir, pero ¿y esa es palabra de Dios? La Biblia lo que dice que toda la escritura es inspirada por Dios. Ahora, ¿para qué? Cuando hablamos de inspirada, estamos hablando de una iluminación sobrenatural. Y eso es lo que Dios hizo, iluminar a los hombres sobrenaturalmente para que escribieran esta palabra. Y ahora esta palabra la tenemos nosotros a la mano, podemos leerla las veces que queramos. La gente del Antiguo Testamento no tuvo una Biblia como la que usted tiene hoy. La gente que estuvo en el Nuevo, cuando estuvo Jesús aquí en tierra, cuando estuvo en Jerusalén, cuando estuvo en las ciudades de Israel, no tenían una Biblia. Ellos se regían solamente por el Pentateuco. Por eso ellos se basaban solo a la ley. Hoy nosotros tenemos esa bendición de tener la palabra de Dios escrita y la podemos andar a la hora que querramos, la podemos leer las veces que querramos, la podemos tener allí a la mano cada día. ¿Sabe qué es importante que nosotros leamos la palabra de Dios? Y viene en el último punto y dice que esa palabra es inspirada por Dios y tiene utilidades. Le dice Pablo a Timoteo, útil para enseñar.
La palabra de Dios no es solamente para leerla. Usted puede estar leyendo la Biblia las veces que quiera en la iglesia, allá en la casa, pero usted también debe de comenzar a preparar enseñanza. Ya hay hermanos que tienen, ¿qué? 5, 10, 15 años de perseverar. Ya deben de estar preparando enseñanza, enseñarle a otro hermano, a otra hermana, enseñar a los amigos. Pero la Biblia dice que es útil para enseñar. La enseñanza es bien fundamental. Hay gente que dice, pero a mí no me gusta la enseñanza, pero es donde más aprendemos de la Biblia. Es cuando usted más recibe la palabra de Dios, porque cuando usted va a ver a alguien que solo le va a hablar de otra manera, no va a aprender, pero cuando se le está dando una enseñanza, nosotros aprendemos de la Biblia. Y por eso es que el libro de los Hechos nos dice en el capítulo 5, verso 42, y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar. Ahí no era solo los domingos, ahí no solo se llevaba los martes, los viernes o los domingos, no, dice y todos los días. Ahí la gente se preparaba, la gente se preocupaba porque los demás tuvieran enseñanza de la palabra de Dios. No era una enseñanza cualquiera, no le iban a enseñar de pedagogía, no le iban a enseñar de otras materias, no, le enseñaban palabra de Dios. ¿Por qué? Porque era lo que necesitaba esa gente. ¿Qué es lo que usted necesita cuando viene a la casa de Dios? Enseñanza de la palabra de Dios. ¿De qué nos serviría que nosotros nos preparemos enseñándole otras cosas? Por eso es que Pablo rechaza la enseñanza de fábulas. Pablo rechaza otro tipo de enseñanza, porque a Pablo lo que le interesaba era enseñar palabra de Dios, esa palabra que nos nutre, esa palabra que nos edifica, esa palabra que nos conduce al reino de los cielos. Y por eso el escritor al libro de los Hechos dice, y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Esta gente se estaba preparando constantemente, cada día preparaba una enseñanza para transmitírsela a los demás. Entonces la iglesia también debe de prepararse en leer la Biblia y comenzar a hacer enseñanzas. Y no cesaban de enseñar, porque es la parte fundamental en la obra de Dios. La enseñanza es bien fundamental. Por eso es que la Biblia dice que a uno constituyó maestros, a otros apóstoles, a otros pastores, a otros evangelistas, a otros profetas, para la edificación del cuerpo de Cristo, porque es un complemento y hay que edificar la iglesia. ¿Cómo? Enseñando la palabra de Dios. Entonces es importante, aquí la Biblia dice, y todos los días, llevémoslo a nuestra vida diaria. Qué bonito sería que todos los días nosotros nos preocupemos por leer palabra de Dios. Que no pase un día sin tocar la Biblia, no tocarla, sino abrirla y buscar un pasaje bíblico y ver qué me dice Dios a mí por medio de su palabra. Pero a veces no tenemos ese tiempo para leer palabra de Dios. No tenemos el tiempo disponible. Ahora, ¿qué más dice la Biblia? Dice, útil para redarguir. La acción de transformar un argumento contra aquel que lo presenta es hacer un contraste. Es como argumentarle. Si alguien está diciendo algo y yo no estoy de acuerdo, yo le voy a contrastar, yo le voy a decir lo contrario. ¿Por qué? Porque yo no estoy de acuerdo en eso. Entonces ese es redarguir. Que alguien a donde usted y comience a hablarle algo de la palabra, pero de una manera errónea. Usted tiene el argumento para contrastar ese argumento, ese planteamiento. ¿Por qué? Porque ha leído palabra de Dios. Pero si no leemos, nosotros nos quedamos que no hayamos que responder. Y le decimos, sí, está bien lo que usted me dice, está muy bonito. Y comenzamos a hacernos que somos convencidos por la persona que nos está hablando, aunque nos esté transmitiendo una doctrina errónea. Por eso es que Pablo le dice, es útil para enseñar, es útil para redarguir. Y por eso el apóstol Pablo le dice a Timoteo, cuando predique, que le recomienda que predique la palabra, que inste a tiempo y fuera de tiempo. Le dice, redarguye. Haz defensa, haz un contraste, haz algo, preséntale un argumento contrario al que te está queriendo decir algo sin fundamento. Eso es lo que Pablo le dice a Timoteo. Tiene que ser alguien que pueda redarguir. Aquí en la iglesia debe de haber gente que sepa redarguir. Primero, que sepa enseñar, que sepa de redarguir. Y lo mismo le dice Pablo, no solo redarguir, le dice útil para corregir.
¿Sabe? La palabra nos va a corregir a todos. Cuando usted lee la Biblia y se deja guiar por Dios, habrá un momento donde no es necesario que alguien le esté predicando, no es necesario que alguien le esté enseñando, sino que el mismo Espíritu Santo lo va a llevar a una lectura que lo va a hacer entender que lo que está haciendo no está correcto, que lo que estamos haciendo no es adecuado, que lo que estamos haciendo no va de acuerdo a la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque el mismo Espíritu Santo nos hace a nosotros que lleguemos a la palabra donde Él nos va a transmitir un mensaje. Pero la Biblia dice útil para corregir. Siempre lo he dicho, la corrección casi a nadie le gusta, casi a nadie. Siempre nos vamos a sentir medio incómodos cuando alguien nos corrige, no nos gusta. ¿Por qué? Más si viene de una persona que no compartimos mucho, no nos va a gustar la corrección. Pero el apóstol Pablo le dice a Timoteo, útil para corregir. Salomón escribe en el capítulo 29 del libro de los Proverbios, en el verso 15, la vara y la corrección dan sabiduría. Mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. La vara y la corrección dan sabiduría. Nosotros vamos a ser más sabios. Entre más nos corrijan, más sabios nos vamos a hacer. Pero no nos va a gustar. Si no, preguntémoselo a los jóvenes. ¿A cuántos jóvenes les gusta que su mamá, su papá les esté corrigiendo cada rato? Le alzan la voz. Cuando un joven o una jovencita le alza la voz a sus padres, le está diciendo no me gusta la corrección. No estoy de acuerdo con la corrección. Y si en la casa no le gusta la corrección, difícilmente le va a gustar que en el colegio, en el centro de estudio le estén corrigiendo. Difícilmente le va a gustar que en la congregación se les corrija. ¿Por qué? Porque no estamos capacitados para ser corregidos. El pastor Germán Alex Martínez te invita a sintonizar el programa No Retrocedas. No retrocedas. Que a pesar de que el ser humano no haga la voluntad de Él, cuando le clamamos a Él y venimos arrepentidos y le decimos que nos ayude, viene Dios y muestra su misericordia para con el ser humano. Todos los viernes de 5 a 6 p.m. en Morazán TV te invita a la congregación Manantiales de Vida Eterna, el Aceituno Yoloaiquín. Y para finalizar le dice, útil para instruir en justicia. Vea, qué importante es la palabra de Dios. Es útil para enseñar, es doctrinar. Entonces, la palabra instruir es cuando vienen las instrucciones, qué es lo que tenemos que hacer. Y esta palabra nos dice qué debemos hacer cada día. Usted se va a leer el libro desde Génesis hasta Apocalipsis, va a encontrar lo que Dios quiere que nosotros estemos haciendo cada día. Y lo que Él nos dice, y también lo que nos dice que no lo hagamos. Entonces, dice que instruir es comunicar sistemáticamente ideas o conocimientos o doctrinas. Cuando hablamos de instrucciones es lo que la Biblia nos dice. Cuando nos hablan de los 10 mandamientos, es una instrucción. Cuando nos habla de lo que el apóstol Pablo le dice, pero tú persiste. Le está instruyendo, le está dando indicaciones. No importa que esté viviendo el momento donde los hombres van a ser de estas características o de estas cualidades, le dice, tú tienes que persistir en lo que has aprendido. No importa que el mundo comience a descontrolarse todo, que el ambiente se descontrole, que entren tantas modas, que entren tantas cosas, pero le dice Pablo, tú persiste en lo que has aprendido. ¿Qué pasaría si llega alguien a hacerlo cambiar de pensamiento y que usted tiene que ir a otra iglesia que no es cristocéntrica? Entonces usted tiene que saber que hay que persistir en lo que hemos aprendido. Y por eso le dice, es bueno y útil para instruir en justicia. La instrucción siempre va a ser muy importante en la vida de todo cristiano. En el primer libro de Samuel, el capítulo 12 y el verso 22 y 23, pues Jehová dice, no desamparará a su pueblo por su grande nombre, porque Jehová ha querido haceros pueblo suyo. Verso 23, así que lejos sea de mí, dice, que peque yo contra Jehová, cesando de rogar por vosotros. Antes os instruiré en el camino bueno y recto. Le dice, yo no voy a dejar de rogar, yo no voy a cesar de estarle pidiendo a Dios por ustedes. Le dice, antes yo les voy a instruir en el camino bueno y recto. Eso es lo que dice. Entonces, qué importante que nosotros podamos
mantener lo que el apóstol Pablo le recomendaba a Timoteo, porque esas recomendaciones, si bien es cierto, iban bien directas a Timoteo, hoy en esta tarde son para usted y son para mí. Esas instrucciones ya no son para Timoteo, esas instrucciones ya no van para él, sino que vienen para la iglesia de Cantón del Aceituno, para los que nos están mirando por medio del internet. Esas instrucciones vienen para todos en la actualidad, porque Dios quiere que nosotros podamos tener un recordatorio del aprendizaje que ya tenemos. Aquí hay gente que tiene 40 años de perseverar. Tienen un buen aprendizaje y espero que haya sido un buen aprendizaje, pero ese aprendizaje no solo digan, lo aprendí hace 20 años, hace 15 años, no, hay que recordarlo cada día, hay que estar recordándonos qué aprendimos al inicio. Vea, porque a veces nos cuesta congregarnos, porque se nos olvida el texto que está en el libro de los Hebreos, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre. Por eso es que Pablo le dice a Timoteo, pero tú persiste en lo que has aprendido. En lo que nosotros aprendimos, hay que mantenernos firmes cada día. Así que doy gracias a Dios por esta palabra, espero que haya sido de bendición.